Seguirá preso el prefecto asesino, el que mató por la espalda a Rafael Nahuel, al que públicamente defendió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Malas noticias para el gobierno que había apelado esta decisión. Juana Morín. Así es, Gato, hace instantes nada más la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca ratificó el pedido de prisión preventiva que había dictado la Cámara Federal y además ratificó también la carátula por la cual va a quedar detenido el prefecto Pintos. Homicidio agravado es la carátula por la cual le imputan a Pintos sobre el caso Rafael Nahuel. Esto echa por tierra toda la teoría que deslizó Patricia Bullrich desde un primer momento y también, por supuesto, aquella pericia de Gendarmería. ¿Por qué? Porque la Cámara Federal lo había tirado abajo diciendo que la Gendarmería se había puesto a defender automáticamente la postura de Pintos por pedido del Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich. Lo que hace la Cámara de Apelaciones es ratificar todo eso. No hubo enfrentamiento, como dijeron los funcionarios en el caso Rafael Nahuel. El cabo Pintos detenido por homicidio agravado, Gato. Gracias, Juan. Por favor. La verdad que es muy importante, y muy importante poner la dimensión de este hecho, porque la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió en todo momento a un asesino. Creó falsa información, no era la primera, pero es la ministra de Seguridad de la Nación, defendiendo a un asesino que tendría que haber puesto en disponibilidad de la justicia enseguida. Y lo que es peor, porque están llevando a una fuerza con prestigio al desprestigio como es la Gendarmería. Bien lo decía Juan y lo comentamos en su momento aquí. Esta declaración de la justicia, lo que la justicia analizó, que el peritaje de la Gendarmería había sido armado, mancha a una fuerza. Y no nos olvidemos que es esa Gendarmería la que persiguió a Santiago Maldonado, que no se investigó ese hecho, porque también la ministra los protegió, y es la misma Gendarmería en la que la ministra delegó las pericias del caso Nisman, vergonzosas, que ahora están intentando resucitar para ver si tienen algún elemento para combatir esto que decía recién el analista Federico Aurelio, lo mal que electoralmente le está yendo al gobierno. Y estas que son malas noticias se suman a otras. Recién lo decía, hay que tomar en cuenta el análisis que realizó recién Federico Aurelio. Decía, hoy Sergio Massa es imprescindible para lograr esos puntos de más que le podrían permitir a la fórmula Fernández ganar en primera vuelta. Hay negociaciones y hay un tuit también del candidato Sergio Massa. Para todas las personas que me preguntan en qué ando, esta es mi respuesta. Trabajando para hacer posible el mandato del Congreso del Frente Renovador. Nueva mayoría, hay alternativa. Ese mandato del Frente Renovador que le dio a Sergio Massa negociar una articulación opositora que le pueda ganar al macrismo. Esto es negociaciones con el PJ, con Alberto Fernández, con el Frente Patriótico para integrar el Frente Renovador a ese Frente Patriótico. Las conversaciones, las ratifica Sergio Massa, siguen desvirtuando otra fake news de estos días. Fíjese cómo operan algunos medios, desesperados por sostener este gobierno. Le crearon a Sergio Massa una reunión con María Eugenia Vidal inexistente, que el mismo Sergio Massa tuvo que salir a desmentir. Así operan, así están haciendo campaña sucia en el inicio de esta campaña electoral. Los republicanos. Hecho vergonzoso que pasó hoy en la provincia de Córdoba. Anoten los cordobeses. Anoten los cordobeses. El intendente de Embalse, Río Tercero, el presidente Macri lo dejó afuera de un acto protocolar. No es la primera vez que ocurre, ¿eh? No es la primera vez que ocurre. ¿Por qué? Porque el intendente de Embalse Río Tercero
¿Se acuerda? Muchos de ustedes habrán ido alguna vez, tal vez a veranear a los hoteles de Embalse Río Tercero. En mi caso, participaba de los intercolegiales que se hacían, que íbamos a Embalse Río Tercero o a Chapadmalal. Están destruidos porque este gobierno abandonó esos complejos. De 9 hoteles, 7 están casi destruidos. El personal que no cobra, esto le quería reclamar el intendente al presidente. Mire dónde lo dejaron. Al intendente de Embalse. Votado por el pueblo. Si podemos pasar, entregarla en mesa de entrada, o si alguien puede salir a recibirnos esta noche, sería muy importante para nosotros. Venimos de manera muy tranquila y no queremos tampoco ni ser inoportunos ni hacerles perder tiempo. Que nosotros también defendemos todos los que estamos de este lado, que son ustedes los que están adentro. Tengan esta actitud con nosotros, no nos parece que sea la mejor. Y yo sé que vos tenés directivo, pero por favor, todo lo que esté a tu alcance, que puedas hacer sobre alguien que esté en NASA y que nos reciba esta noche. Es muy importante para nosotros. Entiendo. Si podés hacer venir a alguien de relaciones públicas, de recepción, de mesa de entradas, alguna autoridad del protocolo, y le podamos hacer llegar nuestra nota al presidente. No puedo esperar. Tengo orden, No podemos pasar a dejar solamente esta nota en portería y retirarnos. Fíjate allá a mitad del vallado al intendente de Embalse, votado por el pueblo. Estos son los republicanos que gobiernan la Argentina y dejan afuera a un intendente porque quería hacer, fíjese el respeto del intendente, el tono del intendente, pidiéndoles por favor. Después no sé si tenemos la otra parte, la foto, que el intendente sentado ahí diciendo un bochorno lo que pasó hoy en Embalse Río Tercero. Sentado ahí entre la gente mientras el helicóptero presidencial se iba. No es la primera vez que esto ocurre, pero vean, es el intendente, es electo por la gente. Mire cómo pedía por favor detrás de un vallado acercarle una nota al presidente de la República. Véalo por favor de nuevo. Queremos dejar una nota solamente por pedido. Si podemos pasar, entregarla en mesa de entrada, o si alguien puede salir a recibirnos esta noche, sería muy importante para nosotros. Venimos de manera muy tranquila y no queremos tampoco ni ser inoportunos ni hacerles perder tiempo. Que nosotros también defendemos todos los que estamos de este lado, que son ustedes los que están adentro. Tengan esta actitud con nosotros, no nos parece que sea la mejor. Y yo sé que vos tenés directivo, pero por favor, todo lo que esté a tu alcance, que puedas hacer sobre alguien que esté en NASA y que nos reciba esta noche. Es muy importante para nosotros. Entiendo. Si podés hacer venir a alguien de relaciones públicas, de recepción, de mesa de entradas, alguna autoridad del protocolo, que le podamos hacer llegar nuestra nota al presidente. No puedo esperar. Tengo orden, No podemos pasar a dejar solamente esta nota en portería y retirarnos. Bueno, y ahí está, miren, ahí el intendente sentado en la valla, dijo, después puso un tuit, fue un bochorno lo que pasó hoy. Ahí, el intendente de Embalse, ahí la otra foto, cuando intenta dejar el petitorio al presidente, sentado, y las autoridades del gobierno nacional que no le permitieron el ingreso. Bien. Sigue hablando Christine Lagarde como ministra de Economía de la Argentina. ¿Se acuerda que hablábamos el viernes pasado? Se metió en la interna de la Argentina, opinó sobre la expresidenta. Después el lunes te mostramos cómo se hacía ella, cómo ella admitía que bueno, que en algunas cuestiones se habían equivocado, hablaba en primera persona, hicimos esto, hicimos aquello. Hoy, fíjese, sigue hablando Christine Lagarde como la verdadera ministra de Economía. La escuchamos. In the case of Argentina, first of all, I'm reasonably and hopefully positive about the most recent developments. It's an economic situation which was
incredibly complicated as well. That I think many players, ourselves included, underestimated a bit when we started trying to help and put together with the Argentine authorities a program to address what had been critical for their economy, which was the fiscal position, which was the current account position. On both those accounts, the situation has significantly improved and is continuing to show signs of improvement. Bueno, ahí sigue. A ver, habla hasta, incluye la pesada herencia a Fernando Christine Lagarde, ¿no? Cuando recibió este gobierno 2,7 de crecimiento y el desbarajuste y la mala praxis que habla siempre Melconian, llevaron de urgencia a pedir el auxilio del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Es que el gran desbarajuste de la economía argentina llegó cuando se liberó todo el comercio exterior y se liberó la salida de capitales y se alimentó toda la bicicleta financiera. Eso fue lo que generó un gran déficit de la cuenta corriente, es decir, la necesidad de dólares, que lo cubrieron con deuda cuando pudieron. Cuando se les acabó la canilla de la deuda, llegó lo que todos conocemos en abril del año pasado, la corrida que desató el JP Morgan, sus principales aliados, y todo lo que vino después. Ahora, que tenga cuidado Christine Lagarde, porque está diciendo que las cosas van mejorando. El gobierno hoy lanzó, o ayer lanzó, un plan para subsidiar la venta de autos 0 kilómetros. Hizo un montón de medidas más en esto que es el plan burbuja electoral. Pero está usando recursos fiscales para subsidios y está usando recursos fiscales para alimentar o intentar generar algún nivel de actividad. Y eso lo va a pagar en un mayor déficit del que tienen comprometido. El FMI le dijo: te perdonamos todo, pero el déficit cero lo tenés que cumplir porque es la única garantía, lo único que podemos mostrar, el único certificado de que estamos haciendo bien las cosas. Ya el REM ayer dijo que están pensando en un déficit fiscal de 100.000 millones de pesos. Si te acordás, Gustavo, pensaban en un ajuste de 300.000 primero, de 500.000 después. 100.000 millones de pesos es un número significativo. Ya el REN está pensando eso, así que tenga cuidado. Lo que pasa es que todo esto va a saltar después de las elecciones. Hasta las elecciones vamos a escuchar estas declaraciones. Está todo bien, el dólar está calmo, el frente externo está mejorando, la situación... Sí, todo atado con alambres, típico de Argentina. Atadito con alambre para ver si llegan a octubre y después Dios nos libre y nos guarde. Muy bien. Gracias, Fernando. Bueno, ayer le comentábamos la presentación que hizo el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, el doctor Jorge Rizzo, con las autoridades, que se entrevistaron con el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el doctor Rosenkrantz, para manifestarle la preocupación por el Festival de Escuchas Ilegales, porque se ha roto la privacidad entre los abogados y los clientes que están detenidos, porque los escuchan en la cárcel, como bien demostró anoche el programa ADN, que escuchan a los abogados con sus clientes, cosa que es absolutamente ilegal, y eso después se reproduce en programas supuestamente serios de la televisión argentina. Parte de las fake news, parte de la campaña sucia. Pero llegó al máximo tribunal, a la Suprema Corte, la preocupación de distintos sectores. La Corte hizo el llamado de atención sobre la oficina de escuchas, porque yo le conté el viernes pasado, muchos miraban hacia el titular de la oficina de escuchas por este festival de escuchas ilegales. Y hoy sacó un comunicado durísimo esta oficina, culpando directamente a la AFI. Se empiezan a tirar la pelota entre ellos. Este final de época es a toda orquesta. ¿Cómo se empieza a caer todo? Y ahora se tiran la pelota entre ellos. Nadie asume la responsabilidad de las escuchas ilegales, que además fue advertido por la ONU al gobierno y a la Corte Argentina. Vemos una parte de Irina, ya nos completa toda la información de este escándalo. A los señores ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, bueno, firma Martín Irursun. El trabajo realizado por la DAJUDESCO se limitó a cumplir lo estrictamente solicitado por el juez respecto de la solicitud de intervención.
los abonados a intervenir, el periodo de la intervención y los autorizados a retirar los CDs con los audios de esas intervenciones telefónicas, informando en forma periódica a la autoridad judicial. Sin intervención humana alguna, mediante un proceso técnico y mecánico, se grabó el contenido de las comunicaciones y fue entregado a quien la autoridad judicial solicitó. En este caso, la Agencia Federal de Inteligencia retiró de la dirección los CD bajo estrictas normas de seguridad con anterioridad a la publicación. Mire este párrafo, La Dajudesco le tira la pelota y responsabiliza a la AFI y al gobierno de Macri de darle a sus periodistas amigos las escuchas ilegales con las que hacen campaña sucia. Mire, sin intervención alguna, mediante un proceso técnico y mecánico, se grabó el contenido de las comunicaciones y fue entregado a quien la autoridad judicial solicitó. En este caso, la Agencia Federal de Inteligencia, la AFI, ex-CIDE, retiró de la dirección los CD bajo estrictas normas de seguridad con anterioridad a la publicación en los medios de comunicación de información que, según se indicaba, correspondía a parte de esos audios. Es decir, está diciendo la oficina de la Corte que la AFI le entrega a los periodistas amigos del WhatsApp presidencial las escuchas ilegales que tendrían que estar destruidas. Todo muy grave. Irina, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Gustavo. Esta nota que envían los directores de la Dajudesco, de esta oficina que hace las escuchas telefónicas a la Corte Suprema, pone de relieve dos cuestiones. Por un lado, como estamos viendo, se desentiende de la responsabilidad en las filtraciones. Dicen, nosotros no tenemos nada que ver, nosotros hacemos un proceso técnico, recibimos una orden de un juez, la ejecutamos y entregamos ese material a la fuerza auxiliar que ese juez designa. Hay unos párrafos más abajo que esta carta también lo que dice es, el juez debería también evaluar qué fuerza considera más conveniente que intervenga, ¿no? Entonces hasta están diciendo está mal que esté nombrada la AFI para hacer este tipo de tareas, que además es la que, aclaran, desgrava las escuchas. Pero también le adjudica una responsabilidad sobre todo el proceso y la cadena de custodia a los jueces que intervienen. En este caso fueron dos. En este caso, el que ordenó las escuchas fue el juez de Lomas de Zamora, Federico Villena. Y el que luego pidió esas escuchas, pidió una regrabación de esas escuchas, fue el juez Claudio Bonadío. Lo que explica también la Dajudesco, esta dependencia, es que ellos tienen las escuchas, que tienen un respaldo de las escuchas y con la orden de un juez pueden otorgar una copia. Entonces, eso es lo que está diciendo la Dajudesco. En la Corte ya hay preocupación hace un tiempo por este tema, pero hasta ahora no han tomado ninguna iniciativa contundente. Es evidente que ante esta situación algo van a tener que hacer. Están pensando en un rediseño de esta oficina, pero hasta ahora no han mostrado ningún detalle ni ninguna iniciativa en concreto, Gustavo. Ahora, es grave porque, como vos bien explicabas, lo que veíamos recién, que está diciendo la propia oficina, las escuchas fueron pasadas a la AFI y las comunicaciones que se dieron a conocer en los medios fueron posterior a eso. Quiere decir que, regla de tres simple, la AFI le entregó a los periodistas amigos del WhatsApp presidencial las escuchas ilegales. Sí, eso ilegales. La AFI tuvo además en un gap de 3 días, en un lapso de 3 días, antes de entregárselas al juez de Lomas de Zamora, las escuchas esas las tuvo exclusivamente la Agencia Federal de Inteligencia, que además, como bien sabemos y hemos mostrado en este programa, es foco en la investigación que lleva adelante el juez Alejo Ramos Padilla, claro, en Dolores, donde justamente el eje es el espionaje ilegal, claro, donde podría haber existido una participación de este organismo. Está Rodolfo Tailade. ¿Qué tal, Rodolfo? Buenas noches, diputado. Bueno, usted viene denunciando este festival de escuchas ilegales. Ahora ya parece que la responsabilidad se sabe de dónde salieron esas escuchas ilegales que no deberían ser dadas a conocer por los medios, ¿no? Sí, nosotros venimos denunciando esta situación, la filtración de escuchas, pero también denunciamos en su momento la creación de un organismo en el marco, en la Corte Suprema, que es la Dajudesco.
¿no? En su momento pues ya se cayó. planteamos que la Ya se Corte no cayó. podía ¿O acaso? intervenir, empezar a trabajar en cuestiones de No, inteligencia esto es un desastre. solo por el hecho de que le habían transferido las escuchas telefónicas. Pero de todos modos, más allá de la intervención de la Corte, lo cierto es que acá en esta nota queda bastante clara algunas cuestiones. Por lo pronto que en este tema hay un juez que mintió. El juez Villena de Loma de Zamora dijo que había ordenado la destrucción de las escuchas, que por eso todos pensamos que había habido una infidelidad de algunos de los que participaron de la cadena de custodia. Y la verdad que acá, nunca la propia Corte o a través, Irursun, a través de esta comunicación, está diciendo que el juez nunca ordenó la destrucción. Y Ahora, además hay algo mucho más grave, salvando lo que dijiste, Gustavo, de que está claro que fue la AFI la que retiró eso, y siempre es la AFI la fuerza de seguridad que interviene en las causas en donde se filtran las escuchas. Por ejemplo, no tenemos antecedentes en estos 3 años y medio de que haya habido filtraciones en causas que maneja la Policía Federal o que maneja la Gendarmería. Siempre es la AFI. En la causa de Pérez Corradi con las famosas escuchas de Oscar Parril y Cristina, era la AFI. En esta es la AFI. La causa en general, digamos, maneja la AFI las cuestiones vinculadas al servicio penitenciario. Pero acá también Irursun dice que hubo un intento de un fiscal federal que lo tendría que identificar Irursun. Un fiscal federal y la propia AFI solicitaron también obtener una regrabación, y en ambos casos se denegó la solicitud por no estar autorizados a realizar los requerimientos. O sea, hubo un intento de llevarse esas escuchas que eran ilegales. ¿Y por qué eran ilegales? Porque no tenían nada que ver con lo que había ordenado supuestamente Villena, que era escuchar a Segovia. Entonces, tenemos que la responsabilidad de la filtración de las escuchas tiene 3 nombres y 3 apellidos: Mauricio Macri, Gustavo Arribas y Silvia Magdalani. Esos son los 3 responsables. Y después tenemos un montón de cómplices de esto, entre ellos Claudio Bonadío, porque tampoco puedo descartar que Bonadío esté entregando copias de estas filtraciones, que en algún momento deberíamos analizar. Lo ha hecho acá exhaustivamente igual en el canal, inclusive Raúl Colman y demás, que tampoco tienen nada de prueba, digamos. O sea, están haciendo lo mismo que salen las escuchas. Campaña sucia. Exactamente, campaña digamos, sucia. ni siquiera Ahora, es prueba diputado, de nada. Me quiero detener en esto que usted dice, lo que bien contaba Irina. Esto es grave. Porque, a ver, la oficina de escuchas de la Corte dice fue la AFI. Bueno, ahora tiene que accionar alguien, porque esto es gravísimo. Esto es grave, digo, ¿quién acciona para preservar, para cuidar, para El evitar problema, que estas Gustavo, es campañas que suicidas... cada vez que hubo filtración hubo una investigación y nunca se llevó a nada. Cada vez que hubo una investigación... Pero ahora, ¿quién investiga? Hay una paradoja grande en este caso, que es que la investigación sobre la filtración la tiene el propio Claudio Bonadío, que es el juez que investiga la denuncia de Carrió, de Mariana Zubik y de Paula Oliveto. O sea, la denuncia que se hace en base a estas escuchas telefónicas por un supuesto complot contra Carlos Stornelli y la causa de los cuadernos es investigada por Claudio Bonadío. La ilegalidad de esas escuchas que denunciaron varios de los detenidos en el penal de Seiza que fueron escuchados es investigada por Claudio Bonadío. ¿Por qué? Porque consideran que hay una cuestión de conexidad. Es un absurdo total. Es algo increíble que el mismo juez esté investigando el origen de las escuchas. Ahora, quiere decir, a ver, para llevar, siguiendo el lineamiento de Irina y de la oficina de escucha, que el periodista que encontró las escuchas en los bosques de Palermo, se los dio la AFI, está claro. Sí. Carrió, que dice que la recibió, se las dio la AFI, está claro, entonces, siguiendo este razonamiento, ¿no? Porque si la Salen de oficina la AFI, todos claro, salen de la si AFI. la oficina de escucha dice nosotros no tuvimos nada que ver, se lo dimos a la AFI, está clarísimo de dónde sale. Así Ahora, es, ¿y así quién es. investiga ahora la AFI? Bueno, esto todavía no sé si tiene una denuncia en marcha, pero lamentablemente, Gustavo, te tengo que decir, cada vez que hubo filtraciones, ¿quién termina investigando? Comodoro Pi, que es parte del problema, no es parte de la solución. Bueno, de hecho, el titular de la Dajudeco, o sea, el director ejecutivo es Juan Rodríguez Ponte, pero el titular de la Dajudeco es Martín Irursun, que es el presidente de la Cámara Federal. Que va a intervenir en apelación o en revisión de cualquier decisión que tomen los jueces respecto de esto. O sea, nadie va a apuntar hacia donde hay que apuntar. Entonces, estamos medio en un callejón sin salida. Ahora, tampoco hay que olvidar, Gustavo, y esto lo planteo en pocos segundos, el origen de todo esto. El origen, y lo dice la ONU,
Dice que hay tremendo. un nivel de opacidad Sí. muy preocupante. Ahora, ¿por qué hay un nivel de opacidad? Es una decisión política deliberada del presidente de la Nación, que ni bien asumió. Yo diría, la primer medida que toma fue sacarle la oficina de escuchas al Ministerio Público Fiscal, que dicho sea de paso, desarrolló un sistema para que se pudiera establecer la trazabilidad de cada CD que salía. Ese sistema fue desechado, Bueno, acá porque claramente no podían ingresar en este festival si estaba ese dispositivo. Quiero poner de manifiesto a la fiscal Cristina Camaño, que mientras tuvo a su cargo la oficina de escuchas y todo esto, no se filtró una Exactamente, escucha. pero- Quiere decir que aquí hay una motivación política. Exactamente, Gustavo, yo también iba a eso, es decir, Cristina Camaño hizo una excelente gestión, pero no fue la única titular de la oficina de escuchas, más allá de que la CIDE estuvo a cargo de algunos personajes tenebrosos, y en particular la OJ, algunos personajes tenebrosos. Pero nunca se vio este nivel de filtración de No, escuchas, sí. jamás. Y lo que es peor, si es posible que sea peor, que encima son escuchas ilegales que no tenían nada que ver con lo que el juez o cada juez había ordenado. Pero termino la otra idea, Gustavo. La ONU dice que es inconcebible que todos los jueces recurran a las escuchas telefónicas como medida de prueba. Es decir, hay un montón de posibilidades antes que recurrir, en todo caso, como última ratio, a las escuchas telefónicas. El gobierno de Cristina dejó la AFI con 14.000 líneas intervenidas a lo largo del año 2015. El año 2018 se llegó a 41.000 líneas. Es decir, se triplicó, y este año van a andar cerca de las 60.000. Se cuadriplicó en relación con con el trabajo que venía haciendo la oficina de la oficina de escuchas cuando dependía primero de la ex Secretaría de Inteligencia y luego de la Procuración General. Y finalmente, la deliberada decisión política de Macri de poner nuevamente a la AFI en una oscuridad total tenía que ver con que ya se estaba planificando esto, que se estaba planificando la persecución judicial, el lawfare, y estos son elementos imprescindibles. Y lo dice el titular, el relator para el derecho a la privacidad de la ONU, dice que la cantidad de escuchas, la debilidad del control y la poca transparencia, lo tengo por acá, pero la poca transparencia convierten a esta oficina en algo que necesariamente hay que reformar. El presidente Macri no hizo nada de esto. Bien, ahora Al seguimos, contrario. Una Ahora sí. consulta más. Sí. La comisión bicameral tiene de que fiscaliza los organismos de inteligencia e incluso Sí. tiene que hacer un informe sobre la Judeco. ¿No puede hacer nada respecto de esto? Sí, puede hacer, pero hay, digamos, limitaciones. Pero claramente puede convocar a los responsables de la Judeco a requerirle explicaciones, ni hablar a los titulares de la AFI. Lo que pasa es que cada vez que van cualquiera de estos funcionarios, en un marco de cobertura que tiene, porque el oficialismo con algunos sectores de la oposición generan una mayoría que impide que se pueda escarbar un poco más, cada vez que van terminan diciendo nada, de la misma manera que fue, qué sé yo, Casal ayer, que estuvo 4 horas sin hablar. Ahora vamos a hablar de Casal y de la presencia de la defensa de Stornelli. Pedro Brigger, vamos con el precio del pan a nivel internacional. Efectivamente, ayer mostrábamos algo respecto de Francia. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Esta es una moneda de 2 pesos en la Argentina, muy similar a la de 2 euros en Francia. Con esta moneda de 2 euros, hace un año alguien en Francia compraba medio kilo de pan. O sea, con 2 monedas de estas de 2 euros, hoy en Francia alguien compra 1 kilo de pan. Pero tenemos que en la Argentina este billete, todo el mundo lo conoce. Con este billete hace un año se compraban 2 kilos de pan. Con este billete hoy se compra 1 kilo de pan. ¿Qué diferencia, no? Bueno, esto es lo que la abuela Celia diría, esto es inflación. Clarísimo, 100%. Ya sé, algunos estarán pensando, bueno, pero el pan varía, hay pan de molde, pan francés, hay todo tipo de panes. Es verdad, pero se está hablando del pan a 100 pesos y seguramente alguien dirá, lo podemos conseguir a menos. Pero veamos, y ayer lo mencionábamos también, cuánto representa para alguien que tiene el sueldo mínimo, que con este billete va todos los días y compra 1 kilo de pan. Son 3.000 pesos, 25% del salario mínimo. En Francia es el 10% del salario mínimo si va todos los días con los 4 euros, las 2 moneditas. Pero en Uruguay y en Chile también es mucho menos que acá. En Uruguay
es bastante alto, 20%. Perdón, en Chile es bastante alto, 20%. Pero en Uruguay es el 11% como lo vemos en este cuadro. Esto quiere decir que una persona en Uruguay que va todos los días a comprar un kilo de pan, en un mes gasta el 11% de su sueldo en pan. En la Argentina, si todos los días va con este billete y compra el kilo de pan a 100 pesos y cobra el salario mínimo, se le va el 25% del sueldo. Esto se llama inflación, obviamente, por eso es interesante, Gustavo, comparar qué pasa en otros países. Bueno, bienvenidos al primer mundo, diría el presidente. Dirían algunos, efectivamente. Nos metimos en el mundo. Sí, pero el en mundo tiene Francia, más beneficios. repitamos, hace Claro. un año con 2 monedas comprabas un kilo de pan, hoy compras un kilo de pan. El mundo tiene más beneficios que nosotros. Y está Eduardo Fernández, presidente de APYME, que, bueno, también las panaderías entran en las pymes que están en la lona en este momento, ¿no, Eduardo? Sí, sí, por supuesto. Hay que ver también el tratamiento que tienen los insumos básicos, como el trigo. Es decir, acá, al haberse sacado las retenciones, en Europa también se subsidia la producción agropecuaria y se mantiene el consumo interno, y lo que la Organización Mundial establece, que es la seguridad alimentaria, ¿no? Que acá no es tenida en cuenta directamente por Es decir, que acá lo que se está en este momento privilegiando es vender el trigo al exterior, tratar de agarrar unos dólares, pero lo que en algún momento se denominaba la mesa de los argentinos está descuidada. Nadie hace algo para mantener algo esencial, como es el pan, trigo para el mercado interno, nadie hace nada. Pero en un marco de composición del poder adquisitivo, del salario, de activos y de jubilados, en el que las tarifas, los medicamentos, el transporte cada vez te deja menos para consumir. Y si los artículos de primera necesidad, los alimentos, aumentan esa dimensión, es ahí como se comprende la caída de la demanda que vos en el primer bloque decías, ¿no? Muestra el valor del pan en Chile, un país que importa el trigo. Claro. Y como proporción del salario es menor que en Argentina, que produce el trigo. Así que ahí tenés claramente una definición de política económica. ¿Cuál es el valor que le querés dar al salario y a los alimentos? Los que hemos ido en Chile siempre te mezquinan el pan cuando vas a los restaurantes, porque siempre fue más alto que acá. Vamos a hacer una breve pausa. Enseguidita Rodolfo Tailade nos va a contar qué pasó con Casal anoche, si dio alguna definición sobre la protección que le están haciendo a Stornelli. Y vamos a sumar a Liliana Schwinn, exdiputada nacional, que acaba de llegar del acto de lanzamiento de Roberto Labaña. Quiero definiciones políticas esta noche. Quiero definiciones políticas. Y llega Miguel Saredi, representante de Urtubey. ¿Va Urtubey a participar de colectoras con María Eugenia Vidal? Parece que es el único en pie que queda. Se lo pregunto enseguidita, tras la pausa.